Menuda porquería de ciudad Almería que tenemos. Así, llano y claro como el agua. Menuda porquería. Por suerte no es toda la ciudad, ya que hay lugares realmente preciosos y limpios. Pero sí gran parte de ella, aunque no lo crean. Y es que uno se cansa de denunciar una y otra vez, y otra vez, y otra vez, la situación en la que se encuentran muchos lugares de Almería. Gracias a las fotos y vídeos de algunos almerienses que se preocupan por la capital, todo esto se puede ver en redes sociales. Almerienses que se preocupan de verdad por su ciudad. No como otros que se pasan el día sentado en los sillones de sus despachos en el ayuntamiento sin saber lo que ocurre fuera, o haciéndose selfies institucionales con sonrisas falsas en lugares donde ni vinchan ni cortan, salvo si es el Oktoberfest o alguna fiesta en donde les inviten a comer, que de eso sí se preocupan, y mucho. El otoño está aquí. Sabemos que hace calor, mucho calor, para lo que son estas fechas. Los árboles se secan por mucho que se les riegue y sus hojas se caen creando una espesísima alfombra sobre las aceras y las calles de la capital. Y en algunas de estas vías incluso hay ciertos regalitos que no nos gustaría encontrar en un paseo agradable. Un auténtico peligro para el ciudadano que va a pie y que lamentablemente puede resbalar, caerse, hacerse daño y necesitar de una ambulancia para que le vengan a auxiliar. Eso sí llega pronto, claro, que esa es otra. El ayuntamiento debería crear un equipo especial o redoblar el esfuerzo para limpiar las calles de Almería. No solo las del centro, y aún así se quejan los comerciantes por la suciedad, sino todas las calles en las que se encuentren árboles frondosos que sueltan hojas por doquier en época otoñal. Daría mejor imagen a la ciudad y sobre todo sería un lugar mejor para pasear. Luego, nos encontramos ciertos parques infantiles, que más que lugares para que los niños se diviertan, parecen espacios para que estos sean candidatos fijos para pillar cualquier tipo de enfermedad. Más que un lugar de ocio, parece un campo de minas, o también el sitio ideal para que un yonki pase su ratito de felicidad mientras padres y niños huyen al ver semejante imagen y espécimen humano. La suciedad la encontramos en todos los rincones de estos parques infantiles. El colorido que deberían tener de sus atracciones y el suelo que los cubre, ahora es una simple capa negra llena de mugre, digna de una película dirigida por el director de cine Tim Burton o incluso por el español Alex de la Iglesia. Seguro que muchos de estos parques serían lugares ideales para resaltar lo peor de ciertos personajes malvados del cine. Por mucho que se inauguren grandes parques para jugar en la ciudad, hay otros que se mueren de asco esperando que los restauren y los adecenten. ¿Para cuándo será esto? Antes de que se los coma la mierda. Esta es la ciudad de las personas que quiere el ayuntamiento. Termino una vez más hablando de Paraje Guillén, Llano de la Molina, Cortijo Cintas y Cortijo Córdoba, que aunque tengamos una noticia alegre y positiva de que va a haber alumbrado público a finales de este año 2023, muchas de estas zonas y calles seguirán sin tener farolas que les alumbre por las noches. Desde el ayuntamiento no contestan. A las preguntas que envié al concejal Antonio Urdiales hace casi un mes, me contestó el otro día uno de los asesores de comunicación del ayuntamiento. A la solicitud de información sobre cómo estaba la situación en esos momentos para la instalación de las farolas en estos 4 lugares, y a las cuestiones de por qué estos vecinos llevan más de un año como mínimo, ya que son muchos más, sin alumbrado público, y por qué no se ha hecho caso a sus reivindicaciones hasta que no ha habido estos robos, la contestación ha sido el envío de una lista de 4 noticias, de las cuales 2 son repetidas del 3 de mayo y las otras 2 son repetidas del 3 de octubre. Vamos, que me ha contestado a las preguntas que hizo el concejal. No. Mientras estos vecinos, ahora que cada vez se oscurece más temprano, tendrán que seguir patrullando sus calles para que no entren en sus casas y les roben, incluidas las casas de los caminos rurales no municipalizados, cuyo ayuntamiento no ha dado una solución a estos almerienses para que acaben siendo parte del callejero de la ciudad de Almería. No sé cuándo se decidirán hacer una reunión con ellos para terminar con esta pesadilla. La agenda está muy ocupada con las fiestas de otoño y las que se acercan para Navidad. Déjense ya de tonterías, por favor. Tómense las cosas en serio. Tómense Almería en serio y hagan una ciudad en la que se pueda vivir, crecer y desarrollarse tanto a nivel personal como profesional. Y ahora, noticias.
Triste noticia para la ciudad de Almería y seguro que para muchos almerienses que le tenían mucho cariño. Esta semana ha fallecido Antonio Carreño Palenzuela, dueño del kiosco Amalia durante más de 50 años. Familiares, amigos y almerienses han querido dar un último adiós a Antonio este miércoles 11 de octubre en la parroquia de Santiago Apóstol de la capital. Para todos aquellos que aún no se hayan pasado por Almería, la historia del kiosco Amalia se remonta a Amalia Fenoy Plaza, quien comenzó vendiendo frutos secos y turrón elaborado por ella misma en un carro frente a la farmacia de la Puerta de Purchena en 1889. En la década de los 20, el negocio cambió de ubicación y se instaló enfrente, junto a una parada de carros de madera que se alquilaban para hacer portes. Con el tiempo el negocio pasó a manos de su hijo Antonio Carreño Fenoy y su esposa Isabel Palenzuela, quienes modernizaron el kiosco, le dieron una nueva orientación y lo convirtieron en la institución de la hostelería almeriense que es hoy. Un lugar conocido por sus americanos, jávegas, quemaillos y otras especialidades que hacen las delicias de los almerienses y de todo turista y curioso que quiera hacer un descanso en Kiosco Amalia. Antonio Carreño Palenzuela asumió la dirección del kiosco en 1964, nada más acabar el servicio militar, manteniendo la tradición familiar. Aunque ya de niño merodeaba por el lugar viendo cuál sería su grandioso y exitoso futuro. En su entrevista en 2004 a La Voz de Almería expresaba su amor por las noches almerienses y su deseo de que el kiosco Almería perdurara, siendo atendido por las generaciones futuras. El kiosco Amalia es un testimonio de la historia y el patrimonio de Almería. Los almerienses lloran la pérdida de un hombre que no solo fue un empresario ejemplar, sino también un amable anfitrión para innumerables visitantes. Su legado, desde luego, perdurará en la memoria de todos los almerienses y, sobre todo, en sus estómagos. Preparad unas buenas palomitas, coged el refresco que más os guste, que nos vamos al cine. Nada menos que a la 22ª edición del Festival Internacional de Cine de Almería, lo que ya han denominado la antesala de los Premios Goya. Una edición que tendrá lugar del 17 al 26 de noviembre y que promete una vez más acaparar la atención a nivel internacional con su alfombra roja. Para este nuevo evento, la Diputación Provincial de Almería presentó la nueva imagen del festival para este año, en el que se observa la posición de los dos números enfrentados, el 22, formando un corazón. En la edición de este año 2023 del Festival de Cine se han registrado 1.933 cortometrajes de todo el mundo, cifra que ha superado a la del año anterior y cuya curiosidad ha crecido en el continente europeo y asiático. De todos ellos, 30 cortometrajes han sido los seleccionados en Almería en corto, de los que se encuentran 17 de España y principalmente 3 almerienses. Los 3 cortos almerienses que irán a concurso son Los veranos de tu invierno, de Ney Loya, Ocupa, de Carlos Polo y Samuel, de David del Águila. El primero, de 17 minutos de duración, se rodó entre las localidades de Lubrín, Berja y Almería Capital, con Nerea Camacho, Salva Reina y Ruth Gabriel. El segundo, de 9 minutos, se grabó completo en Berja y cuenta con José María Rivas, Agus Ibarra y Raquel Pérez. El tercero, Samuel, de 24 minutos, está protagonizado por Daniel Albaladejo, Zaida Montes y Jesús Herrera. Enrique Iznaola, director de FICAL, ha comentado que de las propuestas recibidas hay cinematografías iraníes y afganas que se atreven a hacer películas que hablan de la situación de las mujeres y la represión en esos países y lo hacen abiertamente. El jurado de esta edición de Almería en corto está formado por las actrices Nerea Barros, Mercedes Hoyos y Tamara Casellas, el actor Daniel Pérez Prada, la directora Nuria Vargas, el periodista y guionista Miguel Ángel Parra y la productora ejecutiva del área de ficción de Televisión Española, Nieves Fernández. Nos vamos de tapeo, así que prepara las ganas de comer y la solidaridad porque lo que viene a continuación dará gusto. El martes 31 de octubre el Mercado Central de la capital se convertirá en el escenario de A la Mesa, un evento que destaca la inclusión y la solidaridad al tener camareros con discapacidad intelectual de la asociación A Toda Vela, en colaboración con el Ayuntamiento de Almería. Esta cita con las buenas ganas de comer marcará el comienzo de la 8ª edición de la Ruta de la Tapa Solidaria en Almería. Bajo el lema La magia de la tapa solidaria, los asistentes podrán disfrutar de tapas gourmet preparadas por talentosos chefs locales, servidas por supuesto con un toque de magia y solidaridad. Este evento gastronómico no solo celebra la inclusión, sino que también destaca la labor vital de la asociación A Toda Vela, en apoyo a las personas con discapacidad intelectual en su proceso social y profesional. Según el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, eventos como este ponen de manifiesto
que las personas con capacidades diferentes están preparadas para desarrollar cualquier actividad de nuestro día a día. A la mesa es solo un pequeño aperitivo para lo que viene después, la octava edición de la Ruta de la Tapa Solidaria, que se llevará a cabo del 10 de noviembre al 3 de diciembre, permitiendo a los participantes disfrutar de tapas creativas en toda la ciudad, degustando el sabor de Almería en su paladar y sus estómagos, mientras contribuyen a una noble causa benéfica local. Un evento memorable que une a la comunidad almeriense una vez más en torno a una causa noble y deliciosa. En Almería da gusto ser solidario. Seguimos dentro del mundo de la inclusión en el mundo laboral para personas con discapacidad. Inserta Empleo, la entidad de Fundación 11 para la formación y empleo de personas con discapacidad, ha llevado a cabo su programa Talentos en Níjar como parte de su iniciativa para impulsar la contratación de personas con discapacidad. Este programa, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, se enmarca dentro del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social. La jornada se ha desarrollado en el Centro de Exposiciones y Congresos de Campo Hermoso y ha reunido a representantes de empresas locales. El programa Talentos no solo se limita a Andalucía, ya que también han estado presentes otras regiones como Asturias, Castilla-La Mancha, Canarias, Murcia o Galicia. A la inauguración del evento han asistido Francisco García, presidente de la Asociación de Empresarios Asemparna, María Jesús Segovia Molina, directora de la ONCE en Almería, Francisco López, director regional de Inserta Empleo en Andalucía, y José Francisco Garrido Requena, alcalde de Níjar, quien ha acudido a la jornada acompañado por Ángeles Góngora, concejala del área de familia, tercera edad y participación ciudadana del consistorio. El alcalde de Níjar ha subrayado que es obligación de todas las administraciones públicas impulsar y promover políticas públicas encaminadas a derribar barreras sociales que impiden la plena inclusión de nuestros ciudadanos. La jornada de talentos ha incluido charlas sobre el entorno empresarial local, aspectos legales de la discapacidad y un diálogo con representantes de IKEA sobre los desafíos y éxitos en la inclusión de personas con discapacidad en la empresa. Además, se ha ofrecido a los asistentes la oportunidad de experimentar en sus propias carnes los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad a diario. Talentos refleja un paso adelante en la promoción de la inclusión laboral y la concienciación en Níjar, en Almería o en donde sea, reforzando la importancia de aprovechar el potencial de todas las personas independientemente de sus capacidades. Este otoño en Almería se presenta muy cultural. Ya vimos lo que nos presentó el Ayuntamiento de la ciudad y ahora es el turno del Museo de la capital. El Museo de Almería ha presentado una interesante programación de más de 30 actividades para el otoño, desde exposiciones temporales hasta ciclos de cine azul y de derechos humanos, además de proyecciones por el Día del Cine Español, música, talleres, visitas, jornadas, conferencias y la actividad Noche en el Museo, entre otras. Vamos, que no os podéis quejar porque seguro habrá algún plan destacado para todos los amantes de la cultura. El miércoles 18 de octubre tendrá lugar el primer diálogo sobre cerebro y alma con el doctor Miguel Ángel Arráez. El 19 y el 20 se celebrará un encuentro con Rafael Inglada, poeta biógrafo del pintor Pablo Picasso y editor español, denominado Encuentro con Picasso. Y a quien le guste escribir puede asistir al encuentro con el famoso novelista Antonio Soler, Premio Nadal y Premio Nacional de la Crítica, bajo el lema El oficio de escribir. Además, se han programado mesas redondas con temáticas tan asombrosas como la inutilidad del arte, con Gabriel Insausti y Pedro Zamora, y en la segunda, recetando palabras, con el escritor cordobés Alberto de la Rocha y José Antonio Garriga Vela. También habrá exposiciones destacando Artesanía con A de Andalucía, que rinde homenaje a los artesanos andaluces, y Antam, tras las huellas de la alfarería andalusí, que exhibe piezas de la colección arqueológica del museo. El Museo de Almería también se suma a la celebración del Día del Cine Español, con un enfoque especial en la legendaria Lola Flores. Además, se proyectarán películas relacionadas con los derechos humanos en colaboración con Amnistía Internacional, ofreciendo un vistazo a temas que se encuentran en tremenda actualidad. Todo el programa de actividades del Museo de Almería para este otoño lo tenéis en el enlace que encontraréis en la descripción del vídeo. Así que tenéis un otoño para disfrutar tanto de la ciudad como de todas las actividades culturales que se han programado en las diferentes instituciones de Almería. Luego no digáis que habéis pasado un otoño aburrido, que no será verdad. Si juntamos turismo con la comida, el resultado es un acontecimiento como el que ha habido este fin de semana pasado en Lubrín.
Claro que en este caso también hay que añadir la festividad de Nuestra Señora del Rosario, patrona de la localidad. El resultado de esta ecuación se ha visto reflejado en la Feria de la Alimentación Rural, celebrada en honor a la Virgen del Rosario, que ha hecho que más de 2.000 visitantes se acercaran con ganas de visitar el pueblo, conocer sus productos locales y, por qué no, dar un buen homenaje a su estómago. Lo que comenzó hace unos 20 años como un modesto concurso de cocina entre vecinos se ha convertido en un evento gastronómico de renombre en toda la provincia de Almería. La Feria de la Alimentación Rural pone de relieve la riqueza de los productos locales. Se ha convertido en un escaparate para el municipio de Lubrín y sus delicias culinarias. Según las cifras del ayuntamiento, se sirvieron alrededor de 6.000 tapas durante la jornada. Casi nada. El alcalde de Lubrín, Domingo Ramos, ha subrayado que esta cita gastronómica no solo honra las recetas tradicionales transmitidas de generación en generación, sino que también promociona los productos estrella de la región, como el aceite de oliva, la miel y el cabrito. Destaca que el éxito de la feria no hubiera sido posible sin el arduo trabajo de las empresas locales, el equipo de gobierno y los trabajadores municipales. Y yo diría más, la gente de Lubrín. La Feria de la Alimentación Rural de Lubrín es un claro ejemplo de cómo la agroalimentación puede impulsar el turismo y preservar las tradiciones culinarias locales. Productos locales y platos de gran calidad que pasan de generación en generación y que puedes degustar si te animas a visitar Lubrín. ¿A qué esperas para venir? Para finalizar esta nueva edición de estos Almería Sacios, se presentan algunas noticias breves que podrían ser de vuestro interés. La banda almeriense Lepanto, encabezada por Manuel Carmona, regresa a su punto de partida, Almería, después de un año de intensa actividad. Comenzaron con la presentación de su disco El Duelo y terminan su Spectrum Tour en el Teatro Apolo el sábado 21 de octubre a las 20:30 horas. El evento, dentro de la programación de otoño del Ayuntamiento de Almería, contará con la actuación de la banda jinense Shadow como teloneros. Las entradas disponibles tanto en la taquilla municipal como en la web del área de cultura tienen un precio de 12 euros en preventa y 15 euros el día del concierto. El Duelo es un disco conceptual que explora las complejidades de las relaciones personales, presentado como un fascinante juego en el que todos podemos relacionarnos. El final de Spectrum Tour promete ser una experiencia musical única y una oportunidad para disfrutar del talento de Manuel Carmona, un influyente músico en la escena musical almeriense. Si quieres saber cuál es el restaurante que tiene el menú del día más barato de la provincia de Almería, pásate por el restaurante Calahonda, en la calle Venezuela de El Ejido. Y atención que no tienen cualquier cosa en el menú. De primero, normalmente caliente, un plato de cuchara y típico de Almería, como berza, trigo, migas o arroz. Un segundo que puede ser de carne o pescado, un bollo de pan, postre y un botellín de 1/3 de agua de una marca conocida. Y por supuesto, todo elaborado con productos frescos de primera categoría de la tierra de Almería. Los dueños, María de Gador Cruz, la cocinera y principal responsable de esta idea, y su marido José Francisco, invitan a cualquiera a comprobar por sí mismos su calidad. Además, el bar Calahonda también ofrece un desayuno compuesto por café, media tostada y zumo natural por solo 2 euros. Así que, ¿qué vas a comer hoy? La localidad de Valerma se enfrenta a la constante regresión de su playa, una preocupación que vecinos y asociaciones han destacado repetidamente sin éxito. Un vídeo publicado en Instagram por el periodista Lorenzo Rubio Espinosa muestra claramente esta problemática. Con más de 30.000 visitas y 420 me gustas, el vídeo se acompaña de un golpe en la mesa por parte del periodista a las autoridades para abordar esta situación con el mensaje «Valerma se ahoga y es ninguneada por las administraciones». Cada vez más cerca del paseo, los daños aumentan y los invernaderos en primera fila están en peligro. Además, el proyecto de recuperación de la playa acumula una gran cantidad de retrasos, lo que agrava aún más la situación. A ver si espabilamos, que luego presumimos de que la playa de Valerma dispone de la bandera azul y Q de calidad. Ya se ve que la calidad abunda por su ausencia. Se la habrá llevado al mar. Detenido el hacker que en 2019 robó 700.000 euros de las nóminas de los trabajadores del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Tras 4 años de investigaciones, la Guardia Civil puede dar por concluida con éxito la operación D52, al detener al presunto autor en Polonia y extraditarlo a España. Tras detectar el ciberataque, el Ayuntamiento actuó de inmediato denunciando el caso, lo que permitió recuperar el dinero rápidamente. El hacker, un experto en informática, había accedido al servidor del ayuntamiento y alterado los archivos de pago. Tras una extensa investigación, se identificó al autor, un ciudadano norteamericano con conexiones internacionales y buscado por el FBI y la Interpol.
La justicia ha decretado su ingreso en prisión provisional. Gracias a la Guardia Civil, este ladrón ha sido atrapado en su propia red. Hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio, solo tenéis que dar like al pulgar, suscribiros al canal, ya que es un gran apoyo y me ayuda a seguir, y compartirlo con todos vuestros amigos y conocidos que vivan fuera de Almería y tengan interés por saber de su tierra. Si quieres proponer algún tema que veas de interés o denunciar algo que perjudique a los habitantes de la capital o de algún pueblo de la provincia, esta última se hará llegar a quien corresponda esperando su respuesta. Y si no contestan, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Por supuesto, puedes opinar en el canal sobre las noticias publicadas u otro tema que sea de actualidad. Tus mensajes serán bienvenidos. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.